Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí está la palabra del Señor, que por una parte nos muestra la universalidad, eso tenemos que entender. Vaya pa peñan de yara omba apo ayepa extramuros, es decir, más allá de nuestras fronteras. Vea en primer lugar, vean de siempre ya ella en el Evangelio, en la buena noticia de Jesús. Vea siempre catetella yujuta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Humía la prosélito ñandeña embojera taina lleva prosélito, aquel que era pagano y que los mismos judíos iban y predicaban, ¿verdad? Porque recordemos que ellos tienen la idea siempre, la de Shammai y la de Hillel. Shammai el que abre un poco a la universalidad. Hillel, sin embargo, es un poquitito más cerrado y queda en el pueblo elegido. Orepetea lleva ave Israel. No podemos salir de nuestras fronteras. Incluso eso después encontramos en los evangelios. ¿Se acuerdan de esta mujer Ciro Fenicia que viene y le pide por su hija? Y pone la yaguape, la ñamombola, tembiú, que son de los hijos. Y pojina vea las hijas, ellas se venían de yara. Pero esta mujer le dice: Señor, pero con ayaguá, en tu pona que se venían de yara, y yo digo, cuña, y monbareteo y venían de yara, no debe, ahí yo ve. La yagua cojo uai peo a pe mesari upea uai ve apean de que se la botada pe migaja pejo a qué pucha. Eso le conmovió a Jesús. Pero qué fe que tiene esta mujer. Llegan a banio. Bueno, eso entre paréntesis para entender uno de los elementos esenciales y fundamentales dentro de lo que nosotros estamos reflexionando aquí. Pero por otra parte, queridos hermanos, además de la universalidad, porque aquí dice, aparece lo de la viuda de Sarepta, solamente a ella se le dio esta posibilidad de salvarse, ¿verdad? Cuando Elías se encuentra con esta mujer. Y luego también nos habla de Naamán, que es un sirio que viene de allá, Eliseo, y así van apareciendo estos personajes que son sanados, extramuros. Pero viene el otro elemento. Va a ir la no PMP, curación, sanación, PMP, yeruría, hina peñan de yara. Va a ir anda pecueray, porque tienen un corazón cerrado, un corazón embotado. Da pelleje chacuase y lleva que en lo sencillo, en esa sencillez que encontramos, es ahí donde Dios se manifiesta. Vendo por aquí. Es aquí en las cosas pequeñas donde Dios se manifiesta. Y había sido Dios se manifiesta ahí en tu casa. Pende que quiere, pero ya. Upea hoy ya acá ande ayepa, aumombe ande hoñe ande, va eva peñan de yara hoy botada. Pero no es porque yo ahora me voy a poner, ¿verdad? Y frente a mi esposa, mi esposo, lo que sea, y le voy a dar una cátedra de dogmática, una cátedra de no sé qué cosa, ya puedan tener exégesis bíblica o lo que sea. No, no hace falta para el Señor. Sencillez, porque la sencillez significa el servicio, la humildad, la solidaridad, el cariño. Ella pañan de ella y cojina coñan de mundo apeare, coñan de sociedad. Porque en este bebé está y la llevaré cojina pepe aro lleva.
Peparo veñande la pisa contra Yareco. Y no somos capaces entonces, queridos hermanos, de formar una comunidad, sino que solamente aquel que me hace hurra, aquel que me alaba, que me ensalza, humilla. Peme guana hoy trabajo, peme guana hoy me ha planillero, ya puedo vender, voy a llevar un problema, ya me etan de la pipotalle. Pero entonces entramos en una gran corrupción y en una gran injusticia, ¿verdad? En lugar de hacer bien las cosas. Y bueno, así es que esto que Jesús mismo dice, ningún profeta es bien recibido en su patria, quiere decir eso justamente. Podemos aplicar a esta tendencia de dar más valor a las cosas, parece de afuera. Parece que eso tiene más valor que lo nuestro. Y yo veo también eso aquí en nuestro pueblo, sobre todo nuestras últimas costumbres paraguayas. Parece que miramos más hacia afuera. La ocara de guaetecu y ponavea lleva. Y por eso es que parece que no nos valoramos a nosotros, nuestra propia identidad. Va el acompañan de hoy. Y justamente esa es una gran ignorancia. Incluso, queridos amigos, en el aspecto religioso, muchas veces vemos mucho más allá, pero guamo, cabi, etcétera, un la ibalea, un lo yapopá, un la orecuala, el poder del espíritu, y etcétera, etcétera. Así muchos también, ¿verdad?, de los que vienen de movimiento, o cayo lao o ua lleva. Hayan de apuitebe, da ya yo ibio, da por yo ibio, hayan de apuitebe, entonces la mía naja, ya puana pe camino de santidad, ya bojera, yandea lleva a este camino cristiano. Así es que, queridos hermanos, es para reflexionar, ya guapumillas, esa mía, esa bañandé, ya monga cuágina. Y cómo nosotros somos capaces de ayudarnos y de fortalecernos. Parece que todo lo que está afuera de nuestra realidad, así nos dice aquí, ¿verdad? La universalidad quiere decir abrirnos a todos, pero abrirse a todo quiere decir entrar en nuestra propia identidad, porque conocemos que aquí actúa la fuerza del Espíritu y eso es lo que tenemos que expandir también nosotros, comenzando por nuestra propia casa. Que así sea. Que así sea.